¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información. Desde 1976 inició el pago de la pensión vitalicia a los presidentes de la República. Le habíamos comentado en un programa anterior que tocaríamos el tema ¿por qué? ¿Por qué los expresidentes intervienen en la política? ¿Por qué el locochón de Vicente Fox Quesada sale con sus loqueras, defiende al PRI, parece más priista que panista? Bueno, ya no se sabe ni de qué partido está, como el Pony, no sabemos de qué partido es. Se dicen independientes, pero traen su playerita de priistas. Bueno, es que en 1976, en aquel entonces, el presidente de la República hizo lo que, bueno, un acuerdo presidencial, Luis Echeverría Álvarez. En 1976 saca el acuerdo 7637, que esto marcó el inicio de la pensión a los expresidentes de México. Por gobernar 6 años, los señores tenían derecho en ese entonces a recibir una pensión el equivalente a un salario de un secretario de Estado, que está más o menos, en números muy conservadores, 205,000 pesos. Pero también luego se agregó lo que es el personal de la presidencia de la República. Siempre han tenido personal del Estado Mayor Presidencial, aún sin acuerdo, porque siempre ha sido un gobierno impositivo, corrupto y aparte insaciable. Miguel de la Madrid saca su acuerdo 2763 bis en 1987, donde además de la pensión se incluyen los gastos de seguro, gastos médicos mayores y seguros de vida. Es decir, nada más completando el cuadro. Cada uno de estos señores expresidentes tiene derecho a tener, primero, 78 elementos militares. También ya pueden tener choferes, personal de servidumbre, guarros, es decir, protección para personas cercanas. Estamos hablando de mucho dinero de lo que se gasta en estos personajes de la política mexicana. Ellos dicen que ganan 205,000, no, tan solo, por cierto, que Felipe Calderón, en uno de sus arranques de, no sé si andaría crudo, andaría pedo, andaría borracho todavía el señor, renunció a la pensión. Bueno, hay otros, ahorita se los digo. Felipe Calderón, el borracho, renunció a la pensión para donarlo a la fundación Aquí Nadie Se Rinde, que es la que patrocina a Margarita, la esposa. Pero mantiene 19 empleados que nos cuestan, no le cuestan al Estado, nos cuestan a nosotros 818,000 pesos mensuales. ¿Qué hubo? O sea, ¿para qué quiere los 200 si con el puro personal que tiene 818,000 pesos mensuales? Y esto lo publicó el Financiero. Calderón, antes de salir, también modificó esta misma ley, el 87 constitucional, donde permite que se incremente el número de personas al servicio de los expresidentes hasta 425 elementos, para que le cuidaran a los papás, hermanos, tíos, concuños, la suegra, sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces estas personas van a querer dejar de mamar? Y en caso de que fallezca algún expresidente, su cónyuge, la esposa o el esposo, bueno, no hemos tenido ninguna presidenta, ¿verdad? ¿Quién sabe? Que la boca se te haga chicharrón. Y no porque tengamos alguna mujer. Hola, mi Carlos, ¿cómo estás? Perdón. No porque tengamos alguna mujer, sino que porque la actual, que es contendiente a la presidencia, no tiene el perfil adecuado para ser la mandataria de México. Nada más déjame decir eso. Mira, es que si muere alguno, su cónyuge y sus hijos siguen con gastos médicos, todo, y les dejan el 80% de la pensión. Así es que con una pensión de 205,000 más $1,000,000 de pesos, más o menos, ¿qué te parece?
Bueno, y como esto es netamente un acuerdo presidencial, Albino, porque ellos lo manejan como si fuera... ¿qué figura política le dan a este? Es pensión, expresidentes. Pero no mencionan, por ejemplo, Fox, que tanto el marihuano de Fox tiene 19 personas a su cargo. Y nos cuestan 817,000. Más los 205,000, que yo digo que es más. Pesos al mes. 1,000,000 de pesos mensuales. Sí, se me hace bajo, bajo. Pero ellos lo manejan como si fuera un decreto presidencial. No son acuerdos. Por eso, pero primero lo manejan como un decreto presidencial, sí, el cual no está en la Constitución estipulado. No, sí está, Carlos, en el 83, artículo 83. De hecho, ya se ha tratado de reformar. El artículo 83 constitucional, sí, es el que tiene este rubro. Ahora, ¿dónde se puede modificar? En el presupuesto de ingresos y egresos que presenta cada año el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 19 ocasiones se ha tratado de modificar el 83 constitucional. ¿Cuándo lo han logrado? Pues hasta hoy nunca. Lo han intentado en 19 ocasiones, echar abajo las modificaciones al artículo 83 constitucional. No, si está ok, legalmente, o sea, es ilegal, pero es legal. Ok, lo que no está legal es las formas en las cuales han ejercido este presupuesto. Está de una manera general. De la manera que lo hacen ellos es lo ilegal. ¿Por qué? Ya a manera estipulada, como lo tenemos aquí ya investigado, que ahorita se lo vamos a decir aquí a los seguidores de Conexión MX, es lo ilegal. Ellos lo hicieron de manera de un decreto, pero jamás lo firmó el presidente Luis Echeverría y jamás lo firmó Miguel de la Madrid, esos decretos que ellos sacaron. Por lo tanto, por eso se les llaman acuerdos presidenciales, los cuales pueden ser derogados de la noche a la mañana. Sí, por eso la sumisión del Congreso de la Unión es ofensiva a los mexicanos, porque en tanto un tipo de estos que nos han robado, todavía le dan pensión, gastos de... ¿Cuándo van a ir al ISSSTE, el Seguro Social? Esas ratas no pisan esos terrenos, tienen seguros de gastos médicos mayores, Carlos. Que yo tenga entendido, sí los visitan, pero no, para cortar el listón de la inauguración, o poner la primera piedra. Pero obvio que cuando padecen de alguna enfermedad, no van a atenderse a esos lugares. Ni mínimo por populismo, diría yo. No, tanto que critican, ni por eso. O sea, ellos son los héroes, en realidad son las ratas del país, y todavía se premian a sí mismos, porque no es un premio que les dimos nosotros, nadie nos consultó, a los mexicanos nadie nos preguntó, ¿les podemos dar tanto dinero a los expresidentes? Quítaselo. Por eso están en contra de Andrés Manuelovich, porque dice, no puede ser, es ofensivo a los mexicanos. Por eso Andrés Manuel dice, yo no voy a ofender a los mexicanos al subirme a ese jet que costó 7,500 millones de pesos. Eso le duele a todos los expresidentes, hasta el marihuano de Fox, que culero. Andaría bien. Yo digo que el Fox es locochón. Bueno, con la insistencia tanto que tiene de legalizar las drogas, a lo mejor se quema sus churros, ¿no? Y se me hace que es parte del negocio turbio en el cual quiere ya ejercer ese negocio. A lo mejor lo está ejerciendo, hombre. Pero algo que llama también la atención mucho aquí, Albino, es el presidente que más ha disfrutado de estas pensiones al día de hoy es Luis Echeverría Álvarez, que a la edad de 95 años todavía lo seguimos manteniendo al señor. Y debería de estar allá en Guanajuato, que a la edad de 54 años se jubiló el señor, porque en 1976 esa es la edad que tenía en aquel momento. Una edad en la cual usted y yo todavía trabajamos, porque a nosotros a los 65 años nos pueden pensionar y a los 75 nos pueden jubilar. Oye, y si no hay manera de jubilarse, pues está como para el grifo de Fox, el 65 y más. Bueno, pues si no hay otra, al menos. Existen, ahora bien, ¿cuántas veces no ha visto usted en su familia que el tipo de pensiones que da el Seguro Social son alrededor de 2,000 pesos al mes? 1,819 pesos. Exactos. Un hermano mío, sí, eso eso le pagan por pensión. Ahora bien, a estos expresidentes no nada más les pagan su jubilación, sino también les dan sus prestaciones
aguinaldos. No, están en la gloria. Y se escucha y se sabe, a manera de compadrazgos que hay ahorita en la política, que hasta la fecha, por ejemplo, dan un presidente, lo mencionan mucho, a Miguel de la Madrid Hurtado. Pues es el que menos le cuesta al Estado, ¿eh? Pero los guardias presidenciales en los cuales... Y siguen cuidando hasta el día de hoy, a la edad de 40 y tantos años que tienen sus hijos, los siguen cuidando los guardias presidenciales. Sí. Son guardos. Entonces, son guaruras. Después de morir estos presidentes, no se deja de ejercer ese presupuesto, se mantiene con los hijos y las exesposas. Así es. Las esposas. Hasta las amantes creo que encuentran. Sí, tenemos a Sacha Montenegro en el caso de López Portillo. El que iba a defender como un perro el peso. Así es. López Portillo, que ejerció el poder del 76 al 82, el cual dio sendas devaluaciones al peso. Y todavía tuvo el descaro de jubilarse, y todavía después de su retiro, en el cual le seguimos pagando, tuvo la fortuna de casarse con una de las artistas vedettes más grandes de México de aquel tiempo, lo cual este señor ya le... Muy hermosa Sacha Montenegro. Muy hermosa la señora Sacha Montenegro en aquellos ayeres, y hoy en día ella es la que sigue ejerciendo esa pensión vitalicia. Vitalicia, si no se termina. Entonces, ¿qué tan ofendidos estamos los mexicanos con estas pensiones? A esto le tienen miedo. A esto es a lo que le sacan todos los políticos, porque de ahí maman muchos, ¿eh? Si bien estamos hablando de los expresidentes de la República, ahora imagínense los estados cómo quedan. Porque tienen sus propios cochupos, sus propios acuerdos. Sí, por ejemplo, el día de hoy, Albino, en estos decretos que fue el último, este acuerdo de 1987, no existían todavía los celulares ni las tecnologías del día de hoy. Al día de hoy, todos estos, por ejemplo, los 25 que tiene a su disposición el señor Felipe Calderón. ¿Nos puedes decir en qué los ocupa, Carlos? Tiene un director general que gana 190,000 pesos al mes, con sus prestaciones, sus aguinaldos y todo lo demás. Vacaciones pagadas y todo, claro. ¿Sí? Tiene 4 directores de área, 4 subdirectores, y así le seguimos. Sí. A completar 25 el señor. El señor renuncia a sus 205,000 pesos mensuales, pero no renuncia a sus 25. A ver, no renuncia, los dona. Los dona, perdón. Para una buena causa. Para la causa de... Pues que es la de Margarita, es la de la esposa. Sí, aquí nadie se raja, esa es una organización para que de ahí sale la lana. Y renuncia hasta el 2017, el año pasado, por cuestiones electorales. Por supuesto. Sí, pero no nos comenta de los 25 personas que tiene a su cargo, las cuales le sirvieron a Margarita Zavala para juntar esas firmas y tenerlos tecleando todas las noches a este personal de apoyo que tenía Felipe Calderón a su disposición, los cuales sabemos que fueron usados para juntar esas firmas, y el día de hoy están en la campaña de Margarita Zavala. Entonces, de ese personal que a veces, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuántas personas se reunieron con Margarita Zavala? Pues 30 mujeres. No sé, de a 1,000 a cada uno. Pues quítale 20 porque la andan cuidando como 20 a la señora. Bueno, trae más guaruras que seguidores. Y este es el tipo de reinado, porque parece que son reyes estos señores. Es una monarquía. Una monarquía en la disfrazada de una muy mala democracia. Así es, Enrique Peña Nieto se va a retirar a los 52 años de edad de ser presidente. Que todavía puede trabajar, son 52 años. Tu padrino Enrique Peña Nieto. Mira, no nos hacemos fuera de la razón que cuando terminan un mandato tendrían 1 año, 2 años de gracia, en la cual empezarían ellos a entrar al mundo normal en el cual no vivieron un tiempo. Bueno, es un decir. No, a ver, pero ahora vamos a debatir. O sea, tú dices 1 o 2 años de gracia. ¿Por qué? Con los bolsillos llenos. Bueno, se van sin nada. Bueno, quedan pobrecitos. Quedan gastados. Estamos viendo, como dice la ley, ¿no? Cuando fueron leales al país. Espérate, te lo digo con argumentos. El único presidente que no recibe esta pensión es Carlos Salinas de Gortari. Pero el capo de capos, el orejón, la rata mayor, el que manda todo
todo este guateque, ese no necesita, ese le llegan los carretadas de billetes. ¿Cuántas empresas tiene que fueron del Estado? Bueno, renuncia a los 205,000, pero no renuncia a todo el personal de apoyo que tiene a sus órdenes. O sea que viene siendo parte de lo mismo, Carlos. Entonces, sí, por eso digo, se dice igual. A ver, 1 año o 2 de gracia. No, creo que debe ser drástico, y ese es un punto de vista personal, porque no hay motivo. Lo habría en el caso poco común o poco probable. Claro que puede llegar a pasar que el señor presidente de la República sea una persona honesta, proba, que se desgaste sirviendo a los mexicanos, merece eso y más. Sí, ahora bien, yo me refería a esto, por ejemplo, no nos vamos a hacer de la vista gorda de un problema que generó él mismo, de la cual después se le tenía que cuidar, que es Felipe Calderón, que no lo mataron, el cual llenó de sangre el país, y por lo cual había una necesidad de cuidarlo porque creó muchos rencores ante cierto tipo de la sociedad que él mismo creó. Peña Nieto está bueno, igual, se Carlos. entendía de cierta manera. Peña Nieto al día de hoy, con la aceptación que tiene ante la sociedad mexicana, yo creo sí deberían de cuidarlo como 100 personajes estos de la Armada, porque sí corre peligro este señor, pero son cosas creadas por ellos mismos. Crearon sus monstruos. Crean sus propios monstruos. Bueno, pero hay personajes de la política en los cuales, Albino, sí, como el señor Zedillo. Yo recuerdo que cuando el señor Zedillo dejó de ejercer el poder en México, siguió ejerciendo el poder en el Banco Mundial, en el FMI, daba conferencias en los Estados Unidos, siguió generando dinero. El señor Zedillo es de los pocos que se han mantenido al margen de tanto escándalo político. Creo que es el menos raspado en ese aspecto. Sí, yo creo que es el presidente, una figura como se debe de tratar hasta el día de hoy, él sabido hacerlo. En cambio el siguiente, el señor Fox, se le ha pasado denigrando la estampa presidencial, Albino. Sí. Se le ha pasado como un marruñero, como un porro. Un porro, esa es la palabra. Porro. Como que ahí se empata con el Pony, ¿no? De Nuevo León. Y todavía tenemos que andarlo cuidando al señor, todavía le tenemos que estar pagando todo este tipo de seguridad, en la cual el señor sabemos de los grandes negocios a través de sus hijastros, sí, de prestanombres que tiene, los hijos de la señora Sagún. Los Virviesca, que les dicen los bribones. Y lo mismo sucede con el señor Peña Nieto, que hoy en día, a flor de piel, todos lo sabemos, sus negocios y tricuñuelas que tiene hasta el día de hoy. Está riquísimo, la gaviota, uff. Que creo que no es necesario que se les pensione, no es necesario tanta seguridad. Ya no nos chupen la sangre, vampiros, ya no. Es que no es correcto, Carlos. Bueno. Tanto dinero, bueno, pero es ocioso, es decir, huelga decirlo. Se han ido con las manos llenas de billetes, o sea, ¿para qué? No, es nada más estarnos sangrando. Y lo dice claramente estos decretos, el primero que formó Luis Echeverría Álvarez en el 76, sí, decía que cuando le fueron leales al país y sirvieron a él, tenían derecho a algo, pero estos jóvenes ni sirvieron y ni leales son al país. Leales y patriotas, ni una cosa ni la otra. Expresidentes chimotrufios, mugrosos, rateros. La verdad es que no hay. Bueno, y el otro acuerdo de Miguel de la Madrid, el 2763 bis, en 1987 ya incrementa gastos de seguros de gastos médicos mayores, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida para todos, para los hijos, aunque se muera el expresidente. Es decir, creo que tienen la suficiente fortuna para no seguirnos chupando la sangre. A esto que le estamos informando es a lo que le tienen miedo los expresidentes. Por eso Fox parece del PRI. Bueno, de hecho es del PRI, aunque trae calcetines azules. ¿Quién sabe si los trae allá? ¿Recuerdas, Albino, cuál era la costumbre cuando un presidente terminaba de ejercer el poder antes de Luis Echeverría Álvarez? ¿Qué era lo que hacían esos presidentes para no molestar al actual? Se iban, se retiraban. ¿Se exiliaban en otro país? Sí. Desde la regla de oro la rompió Salinas. Era un autoexilio que ellos mismos tomaban para dejar de ejercer ese poder que habían dejado sobre secretarios. Totalitario, porque es lo que tenemos, es un era una régimen ley totalitario. Y era una ley no escrita en el que el presidente que salía se iba. Así es. Estos jóvenes terminaron por romper esa regla, en la cual era muy saludable al país. Pues si no era muy saludable, nos mantenía de alguna forma con menos corrupción de la que viene registrándose desde Luis Echeverría para acá.
Ahora, el orejón y pelón Salinas, el capo loco ese que nos ha hecho la vida de cuadritos a muchos mexicanos y nos ha saqueado a placer, es el que encontró la fórmula. A través del grupo Atracomulco empezaron a salir los neoliberales con un rollo retórico muy loco que hasta la fecha tenemos, ¿eh? Este tipo encontró la manera de tener a sus títeres, y de ahí está Cedillo, ¿eh? No se le olvide que mataron a Taina Colosio, mataron a Ruiz Massieu, mataron a la gente que les estorbaba para hacerse del poder y poner a los que ellos querían. Llegó Fox con las botas a regarla. Y bien puestas, llegó. Pues sí, pero nada más. Luego se volvió medio guaseo, como que le afectó ser el presidente de la República, como que no le quedó grande el paquete. Luego llegó el mamá de Calderón, que nomás es la guerra y ruedas militares, traigan una botella de esto, traigan otra. Ese fue el devenir de un sexenio marcado por un presunto combate al narcotráfico. La verdad es que estuvieron jugando los mismos grupos un rol muy importante. Ahora, Peña Nieto viene como un maniquí, como un muñeco que vende Televisa. Ahora bien, Albino, ¿quién los ha manejado a todos ellos, Carlos? El Barbón Ceballos y el Orejón Salinas. Sí, el Barbón Ceballos siendo como el abogado de Salinas. Sí, socio, amigo. Tratando las cuestiones legales de todos los negocios de este grupo Atracomulco. Ahora bien, Albino, ¿cómo es posible que Enrique Peña Nieto tenga apenas 17 años ejerciendo en la vida pública en México, secretarías, y con 17 años, porque él entra en 1999 en su primer puesto público? Él empieza a trabajar en las fuerzas del PRI desde finales de los años 80, desde que tenía 18 años. Y en todos los años 90 siempre estuvo en puestos políticos, pero del PRI. Cuando ya entra a la vida pública de México es en 1999. O sea, a la fecha van a ser casi 18 años en los cuales ha estado. ¿Ustedes creen que en 18 años tenga derecho a recibir una jubilación o pensión, como le llaman? No, son situaciones. Mire, pues ahora el Pinto Meón dice que tiene 20 años en la vida pública, que no es del PRI, ni es del PAN, ni es de allá, ni es de acá. Bueno, entonces ¿por qué lo quiere imponer? Como luego le dicen ahí, si no te gusta el PRI, ¿por qué no lo impones? Pues ahí se queda callado. Bueno, pues si el ejemplo ya lo tenemos con Peña Nieto, espero que el día de mañana se presente usted en su empresa, si ya tiene 18 o 20 años, y tenga ese derecho como lo tienen ellos, y vaya usted y lo pida, con justa razón. No, hasta justificado. Aquí el asunto es cómo terminar con tanta corrupción, tanto saqueo al país, vía los jugosas pensiones y gastos exorbitantes, suntuosos de los expresidentes de la República. ¿Usted cree que es correcto? ¿Cuánto batallamos ustedes, nosotros, para conseguir el sustento diario? Para saber que estos individuos, nada más por haber ejercido el poder totalitario, presidencial, omnisciente y omnipotente en México como es, se llevan estas pensiones. Las reformas al 83 constitucional son urgentes. El único que ha hablado del tema perdón, es el expreso de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, porque Rataya dice el desafuero. No, éntrale al tiro fuerte. No, y han sido claros en sus propuestas de campaña, los he escuchado, y Meade dice que todo seguirá igual. Claro. Y Anaya dice, vamos a revisarlo. Andrés Manuel López Obrador dice, vamos a derogarlo. Vamos a derogarlo. Son las posturas, y ahí saque sus conclusiones. Como diría el mismo Amlovich, ahí tiéntele el agua a los camotes a ver qué define. Vámonos pues. Ok, Carlos, amigos, pues es un placer estar con ustedes. Un saludo a María Guerrero allá en Spring, Texas. Muchas gracias, María, por tu contribución a Conexión MX, y a Fernando Weber en Denver, Colorado. Nos vemos en la próxima conexión. Seguro que nos vemos.